noticia. Ahora sí le damos la bienvenida al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estamos hablando de Roberto Salvarezza. Ministro, ¿cómo está? ¿Qué dice? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto hablar con ustedes. Bueno, igualmente. Preguntarle en primer lugar, ministro, cuál es la reflexión que hace. Hoy ha sido un día realmente que conmueve mucho, ¿no? A mí me conmovió mucho, digamos, nosotros teníamos, por supuesto, la intención de entrevistarlo, pero la verdad que tenía otro comentario, iba a ir por otro lado, y me parece que en el día de hoy hay que festejar de alguna manera, tener un Estado presente, y hay que festejar también que el gobierno se esté ocupando y nos esté cuidando a todos. Por supuesto, ¿no? Acá tenemos muchos aspectos que son importantes vinculados al anuncio de hoy. En primer lugar, el hecho de que la Universidad de Oxford y su socia, que es AstraZeneca, tuvieran la decisión de buscar para producir en la Argentina el principio activo de la vacuna, ¿no? Esto es una decisión que muestra las capacidades que tiene nuestro país, porque tenemos una empresa, en este caso MaxScience, de alta tecnología que es capaz de hacerlo y que junto con México van a hacer esto que vos mencionabas, Sí. van a suministrar las dosis de vacuna. Si esta vacuna termina, logra finalmente completar su fase 3 en forma exitosa, que todos lo esperamos, va a estar presente para la mayoría de Latinoamérica y por supuesto para los argentinos, mientras que los medios de comunicación nos dan el mensaje de por qué no nos vamos a otros países latinoamericanos, que los argentinos tienen que buscar horizontes en otros lados, y nos muestran lo mal que está la Argentina. Hay que mostrar que la Argentina es otra cosa, que la Argentina tiene capacidades y que la decisión de justamente un consorcio tan fuerte como es Oxford y esta empresa, seleccionar una empresa de base tecnológica nacional para producir el principio activo de la vacuna para toda Latinoamérica, es un mensaje muy fuerte, y para mostrar que Argentina es un país muy potente, que tiene ciencia, que tiene tecnología y que está haciendo frente a todos estos desafíos que tiene el mundo. Ministro, a ver, en principio, según lo anunciado, se van a fabricar entre 150 y 250 millones de dosis. Va a la Argentina a participar a través de la producción de la vacuna con el laboratorio AstraZeneca, que a su vez eligió a otro laboratorio que se llama MaxScience y que, bueno, por supuesto está en la Argentina y participa junto con un laboratorio mexicano de lo que es la formulación misma. En ese contexto, ¿es posible pensar a la ciencia argentina? Bueno, en este caso estamos hablando de un laboratorio privado, pero digo, ¿cuánto ha intervenido y cuánto interviene el Estado? ¿Cuánto intervienen los presupuestos que se manejan a nivel nacional para que todo esto sea posible? Bueno, hay que tener en cuenta aquí que, tal cual vos lo decís, MaxScience es una empresa que es del grupo Insud, Sí. es una empresa privada, pero es una empresa que estaba dedicada a la fabricación de anticuerpos monoclonales. Si ustedes se acuerdan, fue inaugurada por allá, creo que febrero de este año, con la presencia de Alberto Fernández, de Axel Kicillof, pero también hay que decirlo que desde el 2010 hay aportes del Estado Nacional a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Durante la época del gobierno de Cristina se financió muchos proyectos de desarrollo de anticuerpos monoclonales por parte de estas empresas. O sea que parte de este consorcio público-privado fueron desarrollados por decisiones políticas del Estado Nacional. Hoy en día, obviamente, es una capacidad tecnológica, una empresa privada que hace un acuerdo con una universidad y una compañía que es sueca, inglesa, pero que esas capacidades se desarrollan en el país y es industria nacional. Son capacidades tecnológicas de nuestro país, y quienes trabajan ahí son técnicos y científicos argentinos. En ese punto quiero preguntarle, ministro, a ver, uno se imagina, y en función de lo que decía el presidente, que para los argentinos tendría que ser o va a ser más fácil acceder a esa vacuna, que dentro de lo que uno conoce es una de las más avanzadas hasta este momento. Y sobre todo el costo, ¿no?, que decía el presidente de la Nación,
comparación, entre 3 y 4 dólares la dosis, cuando uno compara con el resto de las vacunas que se está desarrollando en el mundo, es un valor económico mucho más bajo que justamente las otras. Sí, en primer lugar, ustedes saben que teníamos unas 5 vacunas que estaban en fase 3, había 2 desarrollos de China, que es CanSino y Sinovac, había 2 desarrollos americanos, que es Pfizer, cuyo ensayo clínico se está haciendo en el país, Sí. y Moderna, y estaba también la vacuna de Oxford, ¿no? O sea, había 5. Ayer, bueno, se sumó un anuncio de Rusia de que podría entrar en fase 3, porque en realidad la vacuna rusa entraría ahora en fase 3, o sea que ahora tenemos 6 vacunas. Bueno, de hecho, la manera de posicionarse los países para tener acceso, imaginemos que 2 o 3 de estas vacunas lleguen, los países tienen que tener acceso a producciones que no alcanzan para los 7.800 millones de habitantes que tiene el mundo. Claro. Por lo tanto, hay distintas estrategias de posicionarse. Por ejemplo, el caso de Pfizer con la Fundación Infant, con el doctor Fernando Pola, están llevando a cabo un ensayo clínico de la vacuna de Pfizer. Eso también posiciona a Argentina en un lugar que, si esta vacuna es exitosa, bueno, seguramente tendremos alguna posición un poco prioritaria, si uno dice, en el concierto de los países que van a estar esperando la vacuna. Esta es otra jugada, yo diría una jugada súper importante, porque ahora se hace acuerdo con otro proveedor, que es Oxford, justamente la vacuna de Oxford, y se llega a un acuerdo donde se produce en el país, y de que nuestro país va a distribuir junto con México a toda Latinoamérica. Sí. Entonces aquí tenemos 2 niveles donde Argentina empieza a posicionarse muy bien con respecto a las vacunas que están yo diría, en ese grupo de que han avanzado más. Sí. Y no se olviden lo que dijo el presidente, estamos abiertos a todos los proveedores, es muy probable que hagamos acuerdos con los otros laboratorios, ¿no? Estos que yo comentaba, que están también como grandes jugadores a la hora de llegar con sus vacunas a este final, que es el terminar la fase 3. A ver, vamos a compartir algo de información de estos avances que usted estaba mencionando para poder diferenciar un poquito entre una vacuna y la otra. Acá tenemos la de AstraZeneca, esta que estábamos comentando recién, ¿no? Que es una de las 6 candidatas. Ya está en fase 3, esto es lo más importante, ¿no? Contempla un esquema de una sola dosis, esto también, es decir que es más económica, están las cifras allí de las 150 a 250 millones de vacunas para Latinoamérica, menos Brasil, y que estaría disponible para el primer semestre del 2021. El valor de la vacuna será de entre 3 y 4 dólares la dosis. La de Pfizer, por lo menos el valor que estaba registrado era en torno a los 34, ¿no? 30, 35, 34 dólares aproximadamente, es decir, es mucho más económica. Este valor de 3, 4 dólares, ¿tendría algún tipo de subsidio por parte del Estado para que llegue con ese valor a la gente? Bueno, entiendo que ha habido un acuerdo también con la Fundación Slim de México, que de alguna manera está promocionando para que esta primera cantidad de dosis que se suministren tengan un costo, sean realmente al costo prácticamente, ¿no? Agrego lo que vos decías del caso de Pfizer, el caso de Moderna, que lo estaba ofreciendo a 40 dólares. Claro. Entonces, este precio de Oxford es realmente un precio muy bueno para Latinoamérica y habla un poco de esto que planteaba el presidente, ¿no? Del hecho de la accesibilidad, ¿no? Del tema ético de que tiene que estar disponible, en este caso para todos los hermanos latinoamericanos, una vacuna que pueda llegar y que pueda pagarse, ¿no? Creo que es muy importante ese punto, el costo es bajo y la cantidad de dosis evidentemente es una cantidad muy importante. Vamos a ver la siguiente información también para ir contrastando, ir comparando lo que ha sido difundido esta semana. Bueno, en este caso, qué polémica, ¿no? Con respecto a la vacuna rusa Sputnik 5, primera vacuna registrada oficialmente, otorga inmunidad duradera, esto es lo que decía el presidente Vladimir Putin, anunciada sin estar iniciada la fase 3, ¿no? Ahora le voy a preguntar al ministro por esto, y la OMS que pidió cautela sobre esta vacuna. Ministro, usted hizo algunas declaraciones en el día de ayer con respecto a esta vacuna rusa. Sí, yo lo que planteé es que lo vemos con mucha esperanza, ¿no? Creo que fueron los mismos conceptos que después usó también el presidente, en el sentido de que se suma una vacuna más, ¿no? Nosotros quisiéramos que más vacunas
estuvieran entrando en fase 3. ¿Por qué? Porque, vuelvo a esto, imagínense, Pfizer está planteando para el año que viene, si todo va bien, si su vacuna es exitosa, producir 1.100 millones de dosis. Tenemos 7.800 millones de habitantes en el mundo. Por lo tanto, no alcanza con una sola vacuna. Por eso todos queremos que haya más vacunas que lleguen a la meta en el sentido de que brinden inmunidad, ¿no? Porque el final de la fase 3 es que tengamos la garantía de que tenemos un alto grado de inmunidad. Entonces, todos queremos que haya muchas vacunas disponibles. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar justamente esto de lo que hablaba Alberto, que sea éticamente y moralmente accesible a toda la humanidad. La necesitamos para todos. Entonces, con una vacuna, evidentemente va a haber problemas. Entonces, necesitamos que más vacunas lleguen. Y por eso el anuncio de la vacuna rusa es una buena noticia. Me quedo pensando en esto, ¿no? En las últimas horas habló Bill Gates, el fundador de Microsoft, una de las personas más ricas del planeta. Dijo, miren, es muy fácil, dice, los países ricos van a solucionar este problema del COVID-19 durante el año 2021. Los países pobres lo van a hacer con suerte un año después, en el 2022. Y creo que queda claro lo que usted mencionaba recién, ¿no? La desigualdad muchas veces, cómo nos han acostumbrado también a pensar en la Argentina en términos donde el Estado es mala palabra, donde la ciencia y la tecnología se supone que nosotros no podemos hacerla y hay que delegársela a alguien más, donde asociarse es mala palabra entre el Estado y el sector privado. Bueno, una serie de prejuicios enormes que además después uno se da cuenta que ni siquiera son prejuicios, que tienen que ver con intereses mucho más profundos que se ubican detrás. Me he cansado de ver esta semana, la semana pasada, información vinculada con la idea de que es mejor irse de la Argentina, ¿no? Esto está en todos lados, es increíble, pero uno lo puede ver a cada paso. Le pido una reflexión final con respecto a esto y además usted, supongo que en el día de hoy se siente muy orgulloso de ser uno de los artífices también de la ciencia y la tecnología en la Argentina durante los últimos años. Sí, desde ya, yo creo que estamos teniendo estos mensajes de, como siempre, poner a la Argentina en un escalón por debajo de los países latinoamericanos, inclusive de nuestros países vecinos. La verdad que Argentina es un país con enorme potencialidad, con gran capacidad, con recursos humanos calificados, con universidades que son públicas, universidades que tienen que le damos acceso a todos los habitantes y que tienen una formación muy buena, de excelencia, y que es capaz de estos logros, ¿no? De que vengan del extranjero y elijan a la Argentina para poder producir una tecnología complicada y de la cual nosotros también vamos a aprender, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran ejemplo el de lo que sucedió hoy, es un gran ejemplo que tengamos también el ensayo clínico de Pfizer acá en el país, porque también es un reconocimiento a los científicos. Y también todo lo que se ha hecho en estos meses, desde los kits de diagnóstico hasta el suero equino hiperinmune, el plasma convaleciente, los barbijos que se están haciendo en el país, todo eso son logros de la ciencia argentina y de los científicos, los investigadores de las universidades nacionales y de nuestros organismos de ciencia como el CONICET. Para nosotros es un gran orgullo y hay que sentir que la Argentina es un país capaz de todo esto.